Shalom a todos y bienvenidos. Qué gusto tenerlos de nuevo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que la historia de Josué, ese gran conquistador de Canaán, en realidad podría ser como una sombra, un adelanto de una historia muchísimo más grande? Bueno, en este estudio del Bet Midrash vamos a descubrir que es exactamente así. Esta es la lección número 10, el verdadero Josué, para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre, con base en el trabajo de Barna Mayarosi. Vamos a meternos de lleno. Y esta es la pregunta que va a ser nuestro norte. Y es que es fascinante. ¿Cómo es posible que la vida de un líder militar de hace miles de años nos pueda revelar verdades tan profundas sobre el Mesías? Les adelanto que vamos a descubrir que el libro de Josué es mucho, pero mucho más que una simple crónica de batallas. Es una narrativa con un peso profético inmenso. Ok, para poder entender a Josué en su verdadera dimensión, primero necesitamos agarrar un concepto clave de cómo funciona la Biblia. Piénsenlo de esta manera. Muchas de las historias y personas que leemos son, en realidad, sombras, como siluetas que se proyectan y que nos anuncian una realidad futura que es muchísimo más grande y sustancial. Y ojo, que esta idea no es un invento nuestro, ¿eh? El texto para memorizar de esta semana lo deja clarísimo. La palabra griega que se traduce como ejemplo es thubos. ¿Le suena? De ahí viene nuestra palabra tipología. Y esto es crucial porque significa que no estamos leyendo solo cuentos antiguos. Son patrones que Adonai mismo diseñó para nuestra instrucción, para nosotros que vivimos en la era mesiánica. Y este patrón lo vemos por todas partes en el Tanaj. A ver, pensemos en el servicio del santuario terrenal. ¿Era el fin en sí mismo? Para nada. Era una figura, una sombra de las realidades celestiales. O pensemos en Adán, el primer hombre, era un tipo de aquel que había de venir. Todo este sistema de símbolos era como un gran prólogo, ¿saben? Iba preparando el escenario para que pudiéramos entender la obra del Mesías. Bien, entonces, ¿cómo le llamamos a esta herramienta, a esta forma de leer que nos permite conectar todos estos puntos? Se llama tipología, y es, literalmente, la llave que nos abre la puerta para conectar estas sombras con su verdadera sustancia. Ahora, el punto más importante aquí es entender que esto no se trata de buscar conexiones al azar o de forzar alegorías. No, la tipología es un sistema que Adonai mismo diseñó. Son patrones proféticos que Hashem fue tejiendo con cuidado en la tela misma de la historia para revelarnos su maravilloso plan de redención. Y miren qué increíble cómo todo empieza a encajar. Veamos cómo funciona. Por un lado tenemos a Adán, que Romanos, capítulo 5, nos dice que es un tupos, una figura del que vendría. Y el antitipo, Yeshua, el segundo Adán. O el Cordero de Pesaj, cuya sangre salvó a Israel, una sombra perfecta del verdadero Cordero de Elohim. Y ni hablar de todo el santuario terrenal, que era como una maqueta, un modelo a escala del ministerio celestial de Yeshua como nuestro Cohen Gadol, nuestro gran sumo sacerdote. Y con todo esto ya en mente, ahora sí llegamos a nuestro protagonista. Porque Josué no es solamente un héroe nacional para Israel, él es uno de los tipos proféticos más poderosos y claros del Mesías en todo el Tanaj. Es que la conexión entre Moshe y Josué es, de verdad, es asombrosa y es totalmente intencional. La Torá nos presenta a Josué como un nuevo Moshe. Fíjense nomás en el paralelismo, el encuentro en Tierra Santa. En Éxodo capítulo 3 y en Josué capítulo 5, a ambos se les da la misma orden. Quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Esa es una señal inequívoca. Adonai está estableciendo a Josué no solo como un sucesor, sino como un líder ungido que sigue el mismísimo patrón divino. ¿Recuerdan esa gran profecía de Moshe? Un profeta como yo te levantará Adonai. Bueno, Josué fue un cumplimiento parcial, pero muy poderoso de esa promesa. Pero, y aquí está el detalle, no fue el cumplimiento final. Siglos más tarde, en el libro de Hechos capítulo 3, Kefa, o sea Pedro, se pone de pie y declara que el cumplimiento absoluto y definitivo de esa profecía es Yeshua. Él es el profeta con mayúsculas que Moshe anunció. Y aquí llegamos al corazón de todo. Este es el momento de conectar los puntos, el gran ajá. Es el momento de ver cómo el tipo, la sombra que fue Josué, encuentra su antitipo, su cumplimiento real y definitivo en la persona de Yeshua. Esta comparación lo cambia todo.
Para empezar, el nombre. Josué en hebreo es Yehoshua, que es la forma larga de Yeshua. Significan exactamente lo mismo. Adonai salva. Increíble. Pero aquí viene el punto que nos vuela la cabeza. Fíjense en la escalada, en el aumento de nivel. Josué llevó a Israel a un reposo temporal en una tierra física. Pero, como bien dice el autor de Hebreos, si ese hubiera sido el reposo final, la Escritura no seguiría hablando de otro día. El verdadero Josué, Yeshua, nos ofrece algo infinitamente superior, un reposo espiritual y eterno, una herencia que no es de tierra, sino celestial. Pasamos de lo físico a lo eterno. Y ese momento, cumbre en la historia, cuando la sombra se fundió con la realidad, fue la muerte de Yeshua. Elena G. de White lo resume de forma magistral. El tipo se encontró con el antitipo. Todos los sacrificios, todas las ceremonias, todas las sombras del Tanaj, de repente, ¡pum!, encontraron su significado y su cumplimiento final en ese preciso instante. A ver, imaginemos esa escena por un segundo. Estamos en el templo. El Cohen se prepara para el sacrificio de la tarde. De pronto, la tierra tiembla. El cuchillo se le cae de la mano, el cordero se escapa. Y en ese mismo instante, la enorme y gruesa cortina, el velo que separaba el lugar santísimo, se rasga en dos, de arriba para abajo. Fue una declaración directa de Hashem, como si dijera, el sistema terrenal ha cumplido su propósito. Un camino nuevo y vivo hacia mi presencia acaba de ser abierto para todos. Entonces, después de todo esto que es tan profundo, ¿cómo lo aterrizamos en nuestra vida? O sea, ¿qué significa para nosotros, hoy, vivir bajo el liderazgo de nuestro verdadero Josué? ¿Cómo se ve nuestra conquista, nuestra herencia? Y aquí tenemos que hacer una distinción fundamental. Las guerras de Josué fueron una sombra. Nuestra batalla no es con espadas de metal ni contra personas de carne y hueso. Como nos recuerda Shaul, o sea, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de conquista espiritual? Bueno, primero que nada, hay que reconocer que la batalla es real. Segundo, tenemos que usar la armadura que Elohim mismo nos ha provisto para poder mantenernos firmes. Y tercero, y esto es clave, es esforzarnos por entrar en ese reposo, en esa victoria que Yeshua ya ganó y aseguró para cada uno de nosotros. Y cerramos con esto, que es para reflexionar. El antiguo Josué le preguntó a Israel, ¿hasta cuándo van a ser negligentes para ir a poseer la tierra? Hoy, el verdadero Josué nos hace una pregunta muy parecida. Nos ofrece una herencia eterna, una victoria que ya está ganada. Y la pregunta que queda resonando en el aire para cada uno es, ¿cómo vamos a reclamar esa herencia que Él ya ganó para nosotros?